Para abrir una sesión del software estadístico SPSS es necesario buscar el botón de ejecución. Aquí está el icono de ejecución, le hacemos un clic, es la versión 14, la versión de evaluación. Antes de ingresar nos presenta esta pantalla donde nosotros podemos abrir algún archivo que tenemos previo. Nosotros aquí le damos cancelar porque vamos a crear uno nuevo, le damos cancelar. Abrimos toda la pantalla completa y ustedes se pueden dar cuenta aquí al final del SPS están dos pestañas, está la vista de datos y la vista de variable. En estas dos pestañas nosotros vamos a navegar para poder procesar los instrumentos. En la pestaña de datos aquí nosotros vamos a hacer la captura de la información y en la pestaña de variable nosotros vamos a definir todas las preguntas que están en nuestro instrumento. Empezamos primero a describir un poquito la pantalla. Aquí arriba les está diciendo que están en el editor del SPS. El SPSS es un software estadístico para las ciencias sociales. Aquí les mostrará ya una vez que ustedes le pongan el nombre del archivo, aquí vendrá. La hoja del SPS es muy parecida a una hoja de Excel. Hay intersección de renglones, de filas con columnas y es muy parecido. La intersección de una fila y una columna se le llama casilla o celda. Aquí está la barra de menús, como ustedes pueden ver, File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilerías, Window y Help. Aquí tenemos la barra de herramientas que vamos a utilizar. Vamos a explicar primero cómo meter información del cuestionario para el SPS. Nos vamos a la vista de variable para meter todas las preguntas del instrumento de nuestro cuestionario aquí en el software. La primera columna es el nombre de la variable o de la pregunta. La segunda columna es el tipo de variable que nosotros vamos a trabajar. Ahorita vamos a ver cada una de estas opciones. El width es el ancho de la variable. Cuántos caracteres voy a utilizar para mis variables. Si voy a requerir utilizar números decimales. Label es toda la pregunta completa. Aquí la puedo capturar. Values, esta columna es bien interesante o es muy importante porque aquí nosotros vamos a meter cada una de las categorías que integran las variables que son del tipo nominal u ordinal. Aquí nosotros vamos a poner qué significa el 1, qué significa el 2, porque a la hora de capturar, por ejemplo, la variable municipio, no vamos a capturar San Nicolás de los Garza, Nuevo León o San Pedro Garza García. Nosotros vamos a ponerle un código a cada una de nuestras categorías y aquí es donde nosotros las definimos y vamos a suponer que yo le asigné el código 1 a San Nicolás. Si me encuentro un registro que en la variable municipio sea a San Nicolás y yo le asigné el código 1, voy a capturar solamente el 1 y no es necesario capturar toda la palabra San Nicolás de los Garza, Nuevo León. La siguiente columna es missing. Aquí en varias variables, muy seguramente ustedes utilizarán valores a ignorar. Por ejemplo, si una variable, vamos a suponer que la variable 8, ustedes le preguntan a una persona, a un niño, vamos a suponer que están entrevistando a niños y que le preguntan, ¿tienes papá? Y el niño les contesta que no tiene papá. Y la siguiente pregunta sería, por ejemplo, la pregunta número 9, ¿en qué trabaja tu papá? Esta pregunta ustedes ya no la deben de hacer a esta persona, a este niño, porque una pregunta antes, en la pregunta número 8, dijo que no tiene papá. Entonces, en la pregunta número 9, en vez de capturar un valor en qué trabaja el papá, van a capturar un 99 que significa no aplica, y aquí en esta columna es donde se definen los no aplica. La siguiente columna es el ancho de columna que yo quiero visualizar respecto a la pantalla del SPS en la pestaña de datos. Aquí yo la designo qué tan ancho quiero yo que se vean los datos en las columnas. La siguiente columna es la alineación que yo quiero que se presenten los datos en la pestaña de datos. Esta es muy importante
es porque todos los análisis estadísticos dependen de esta medida. Esta es la medida de la variable. Lo que nosotros veíamos en la fase número 1 de la unidad de aprendizaje de estadística social, que nosotros debemos de decir si la variable es nominal, ordinal, intervalo de razón. Aquí está nominal. Acuérdense que un ejemplo de variable nominal podría ser el lugar de nacimiento, el estado civil, el color de ojos, la religión. Y una variable ordinal es aquella que tiene un orden en sus categorías. Y aquí les ponía el ejemplo de la escolaridad o también las escalas tipo Likert, la escala tipo Likert, que es, por ejemplo, excelente, bueno, irregular y malo, que hay un orden en sus categorías, puede ir de la mejor a la peor o de la peor a la mejor, pero hay un orden en ellas. Y escala, esta no batallan, ya son las variables de intervalo o de razón, pero son las variables numéricas. Aquí el SPS las conoce como escala. Les decía que la importancia de establecer la medida correcta de la variable son los tipos de análisis estadísticos que yo puedo hacer. No puedo hacer análisis muy complejos si yo identifico la variable como nominal. A lo mejor a sacar una regresión, cosas estadísticas un poquito de más nivel, no puedo utilizarlas con este tipo de variables. Las que tienen mayor poder estadístico o mayor peso estadístico son las variables numéricas. Entonces es importante que ustedes a la hora de introducir las variables del instrumento identifiquen muy bien de qué tipo de variable es, porque esos son los tipos de pruebas que nosotros podemos realizar. Empezamos a definir la variable, empezamos con la variable número 1. Aquí el nombre, les decía que va el nombre de la variable, no se debe de pasar de 8 caracteres, no debe de tener espacios en blanco, no debe de tener caracteres especiales. ¿A qué me refiero a caracteres especiales? Por ejemplo, la diagonal, el backslash, el asterisco, el signo de admiración, el signo de pregunta, no debe de tener el nombre de la variable. Aquí vamos a hacer el ejemplo que les ponía, es un cuestionario de la Universidad Autónoma de Madrid. Vamos a hacer este ejemplo, empezamos y bueno, nosotros tenemos la pregunta número 1, así la vamos a identificar o pueden ponerle variable número 1. Aquí en tipo, aquí ya nos va a desplegar todos los tipos de variable. Si es una variable numérica, si es numérica pero va con la coma en los miles, en las decimales. Aquí si es solamente decimal, si es notación científica, si es de fecha, aquí nosotros, si es una variable que tiene que poner la fecha, aquí lo ponemos. Si es con el símbolo del dólar, si estamos hablando de dinero, entonces lo puedo poner aquí. Aquí también si hay alguna otra denominación numérica, yo la puedo seleccionar. Y la variable string o cadena. Aquí este tipo de variables suele utilizarse cuando ustedes, por ejemplo, le preguntan a la persona, por lo regular todas las encuestas o cuestionarios que ustedes aplican son de manera anónima. Aquí la variable string les da espacio, por ejemplo, si ustedes le preguntan el nombre de la persona, ustedes aquí pueden poner que sea de string o de cadena y de 40 caracteres, 50 caracteres, aquí es donde ustedes le cambian el ancho de la variable. Pero en este caso no vamos a utilizar string. Para nosotros, para poder capturar puros números, es conveniente utilizar que todas las variables sean numéricas y en la columna de values o valores, ahí identificar cada uno de los valores de las variables, o sea, de las categorías de las variables. Entonces vamos a dejar que sea numérica. Aquí el ancho de la variable, nosotros le estamos diciendo 8, o sea que no pase de 8 caracteres, está muy bien que está por default. Decimales, si yo quiero utilizar decimales por lo regular, en este ejemplo no vamos a manejar decimales, entonces lo dejamos en 0 y le decimos OK y ya mi variable aquí le puse el ancho de 8 y 0 decimales. En label, como aquí les mencionaba hace un momento cuando expliqué las características de cada una de las columnas, aquí va toda la pregunta. Aquí nosotros la podemos capturar y vamos a empezar. Aquí en el cuestionario dice, para empezar, y refiriéndonos a lo que haces en tus días de ocio, quisiéramos
saber cuál es la actividad que más te gusta hacer fuera de casa cuando dispones de tiempo libre. Cuando dispones de tiempo libre. Ahí ya pusimos toda la etiqueta de la variable. Nos vamos a la columna Values, aquí está. Y aquí es donde nosotros vamos a definir las categorías. Esta es una variable que tiene categorías y el 1 significa, aquí donde dice value le vamos a poner según el manual de codificación. Entonces el 1 significa beber. En la parte del label, ahí nosotros vamos a poner la etiqueta. Ir de copas, coma, bailar. Una vez que capturamos la etiqueta le damos a agregar y seguimos con el código 2. El código 2 significa hacer deporte. Le damos a agregar, le ponemos ahora el código 3, significa viajes, excursiones. Viajes, excursiones. Agregar el 4. Ir al cine, al teatro. Ir al cine, al teatro. Agregar el 5. Ir a museos, ir a conciertos. Ir a museos, coma, ir a conciertos. El 6, leer. Entonces ponemos el 6, leer. Le damos a agregar. Vamos a suponer que me equivoqué. Bueno, aquí ya que tengo todas las categorías, le doy OK y ya me debe de aparecer aquí todas las categorías, todas las posibles respuestas. Aquí está. Para hacer alguna modificación, por ejemplo, que aquí a lo mejor me equivoqué, selecciono el código donde me equivoqué, hago el cambio. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí le quiero poner teatro con mayúscula. Y aquí le presiono cambiar. En Change, ahí ustedes le ponen cambiar y ya les actualiza la etiqueta. O vamos a suponer que me equivoqué, vamos a quitar esta, le doy Remove para quitar una de las categorías. Pero en este caso está bien, ya le damos OK. Y ya tenemos esta variable. A la hora de capturar, no voy a capturar si a alguien le gusta beber, ir de copas y bailar, solo voy a capturar el número 1. O el número 2 o el número 3 según la respuesta que digan las personas. Esta variable no tiene missing, todos deben de contestar. Todos deben de contestar a esta opción. Y las columnas, está bien el que está por default, que es 8. Después viene, a ver, vamos a ver, la alineación está bien a la derecha, no le movemos. Aquí la escala es una variable nominal, porque no hay un orden dentro de las categorías, entonces es una variable nominal y ahí le cambiamos que es una variable nominal. Empezamos ahora a la pregunta número 2, le ponemos la P y el número 2 también va a ser numérica, nos vamos más rápido. Aquí le pongo de 0 decimales, ya no, si se fijan, no entré al cuadro de diálogo, ya me voy rápido. Y aquí la pregunta número 2 dice, en total, ¿cuántas horas libres tienes? Bueno, no voy a capturar todo, nomás le voy a poner cuántas horas. Y aquí voy a poner puntos suspensivos para avanzar más rápido. Aquí las personas les van a decir un número directo, entonces no es necesario llenar values, o sea, porque aquí no hay uno para tal cosa, para tal categoría. Aquí las personas les van a decir 10 horas libres, 8 horas libres. Aquí están hablando a la semana, entonces ya la persona va a capturar o va a responder, ustedes van a capturar directamente ese número. Aquí todos deben de contestar missing, porque la persona que no tenga horas libres le puede poner aquí 0 y es un dato.
columna se queda igual. Aquí sí se queda en escala porque se va a utilizar un número, les van a decir 10, 20, 30, 40. Aquí no es variable nominal ni ordinal, entonces aquí está bien la categoría, el nivel de medición de escala. Vamos a la pregunta número 3. También va a ser numérica y de 0 decimales. Y la pregunta número 3 es, aproximadamente y por término medio, ¿cuántas horas dedicas a ver televisión? Aquí le voy a poner televisión para ahorrarnos el tiempo. Y también signos suspensivos, puntos suspensivos, perdón. Y en Values también no va ningún valor porque ahí les van a decir cantidades. Entonces les van a decir 10, 8, 4, no sé. Ahí tampoco va valor. En Missing todos deben de contestar, en columnas tampoco. Y también se queda como variable de escala, el nivel de medición. Vamos a la pregunta número 4. También va a ser numérica, de 0 decimales. Y la pregunta número 4 es, ¿cómo dirías que ha sido tu infancia? Aquí le voy a poner infancia. Pero ustedes cuando ya vayan a hacer el cuestionario lo ponen todo completo. Aquí sí hay categorías, entonces entramos aquí en el cuadrito para empezar a llenar cada una de esas categorías. Le hacemos un clic y en el valor le ponemos el 1 y la opción en label, es la etapa más feliz de la vida. Entonces le ponemos la etapa más feliz de la vida. Le damos a agregar. La opción 2 es una etapa más feliz que otras. Una etapa más feliz que otras. Le damos a agregar. La opción 3 es una etapa igual de feliz que otras. Una etapa igual de feliz que otras. La 4 es una etapa menos feliz que otras. Una etapa menos feliz que otras. Le damos a agregar. La 5. La etapa menos feliz de tu vida. La etapa menos feliz de tu vida. Le damos a agregar. Una vez que ya tenemos todas las categorías, le damos OK. Y ya aquí en la columna de Values, allí nos la muestra. Nos vamos a llenar lo demás. En Missing no va, columna se queda igual. Y aquí el nivel de medición, no sé si ustedes notaron que hay un orden. Primero empieza de que la etapa más feliz, ya la última, la etapa menos feliz, como que sí hay un orden entre esas categorías. Por lo tanto, es una variable del tipo ordinal. Entonces ahí la ponemos. Nos vamos a la pregunta número 5. Acuérdense que la pregunta número 5 se divide en 3. La pregunta número 5 se divide en, ¿podrías decirme cuál es tu grado de dedicación? Y la primera era hacer la cama, después limpiar la casa y después de cuidar a los hijos o hermanos pequeños. Entonces aquí el nombre de la variable le voy a poner yo P, el número 5 y la letra A, porque vamos a manejar 3, o sea, corresponden a la pregunta 5, pero son 3 niveles. Entonces aquí numérica se queda igual, ancho igual, el decimal le ponemos 0. Y aquí le voy a poner a hacer la cama, no voy a poner toda la pregunta. Y nos vamos aquí en Values para poner las categorías que manejan ahí. Le hacemos un clic y el 1 de hacer la cama corresponde a no suelo hacerlo nunca. No suelo hacerlo nunca. 2. Dice, solo lo hago en ocasiones. Solo lo hago en ocasiones. La 3. Comparto esta tarea con otras personas. Comparto esta tarea con otras personas. Agregar. 4. Recae en mí toda la responsabilidad. Recae en mí toda la responsabilidad y suelo hacerlo siempre. Y suelo hacerlo siempre. Una vez que ya están todas las categorías, ya le dimos a agregar, le damos OK. Nos vamos al final.
se queda igual, missing, la columna, la alineación. Aquí, ¿qué tipo de variable es? Unos lo pueden considerar como variable ordinal, pero yo creo que entra en la categoría de nominal. Entonces nos vamos a poner en la categoría de nominal para definir la variable número 5a. La 5b, vamos a escribir B5 y la B también va a ser numérica y aquí es de 0 y es limpiar la casa. Limpiar la casa. Aquí les voy a decir un tip para no volver a capturar las categorías porque son las mismas en la variable 5a, 5b y 5c. Me coloco en la que ya capturé, le doy clic con el botón derecho del mouse y le digo copiar, copy. Me coloco en la variable 5b, le doy clic con el botón derecho del mouse y le digo pegar, paste. Y aquí ya no capturé cada una de las categorías, ya nada más las copié porque son las mismas. También aquí va a ser una variable nominal. Ahora vamos a capturar la variable 5c, la pregunta 5 y la letra C. También va a ser numérica. Si se fijan, todas son numéricas porque vamos a capturar números. Esto facilita mucho la captura. Le ponemos 0 y es cuidar de los hijos o hermanos pequeños. Es cuidar de los hijos o hermanos pequeños. Vamos a copiar, acuérdense que ya no es necesario capturarla porque ya está aquí arriba. Vamos otra vez a decirle, no, ya está activado, entonces ya nada más le decimos pegar. Ahí está, son las mismas categorías, por eso se hace eso. Y aquí también va a ser una variable del tipo nominal. Nos vamos ahora a la pregunta número 6. Aquí la pregunta 6 es una pregunta sola, no es como la pregunta número 5. También va a ser numérica, de 0 decimales. Y la pregunta número 6 es, ¿cuántos hijos crees que llegarás a tener? Entonces, ¿cuántos hijos crees que llegarás a tener? Y bueno, ahí ponen ustedes los signos que deben de ser. Aquí no va valor porque les van a decir 1, 2, 3, entonces aquí no va categoría, aunque en el cuestionario sí viene 1 escrito con palabra y le pone el código 1. Aquí no es necesario porque son valores, entonces así lo dejamos. Nos vamos, aquí es una variable de escala porque pues nos van a dar un número, entonces todo lo que sea número va a ser escala. Nos vamos a la pregunta número 7 para avanzar más rápido. Pregunta número 7, también numérica, de 0 decimales. Aquí nos dice la pregunta número 7, y en el plano ideal, ¿cuántos hijos te gustaría llegar a tener? Entonces aquí le voy a poner, gustaría llegar a tener. Y ustedes ahí hacen toda la pregunta como debe de ser. Aquí no va tampoco el valor porque es un número directo. Y también va a ser de escala. Ahora sí, nos vamos a la pregunta número 8. La pregunta 8, también numérica, 0 decimales. Y la pregunta número 8 es, ¿en cuál de las siguientes situaciones te encuentras? Esto es respecto al amor. Le voy a poner amor para no poner toda la pregunta. Nos vamos al Values para poner aquí las posibles respuestas, las categorías. El código 1 aquí en el cuestionario dice que es, ¿tienes novio o novia formal? Tienes novio y luego viene un slash a formal. Le damos a agregar. La 2 es, ahora no tienes novio ni novia formal. Ahora no tienes novio, novia formal. Le damos a agregar. Y la 3 es, hasta ahora solo has tenido relaciones pasajeras afectivas. Entonces le ponemos 3. Hasta ahora solo has tenido relaciones afectivas pasajeras. 4. Nunca has tenido una relación afectiva. Nunca has tenido
una relación afectiva. Viene más, pero así lo voy a dejar. Y con un chico y una chica para completar ahí. Entonces ya le doy OK. Nos vamos al final. Aquí ustedes consideran si es una variable nominal, ordinal o escala. Y yo considero que es una variable nominal. Aquí está. Nos vamos a la pregunta número 9. Ya vamos a terminar. Pregunta número 9. También va a ser numérica, de 0 decimales. Y la pregunta es, el colegio dice, vamos a hablar ahora de tus estudios, ¿en qué centro realizaste la totalidad o la mayor parte de los estudios? Aquí le voy a poner estudios para avanzar rápido. Y la categoría, aquí está, vamos a ponerle 1. Aquí dice centro estatal público, yo le voy a poner escuela pública. Escuela privada no religiosa. Agregar. El 3, escuela privada religiosa. Agregar. Ya tenemos entonces esta variable, las categorías. Nos vamos al final. Esta, para que no moleste, aquí le podemos hacer más pequeño, para no, así como yo ahorita estoy batallando, no sé por qué no lo había acomodado. Ustedes pueden mover el ancho de la columna, no se pierden los datos, es nada más para visualizar. Entonces aquí la vuelvo a hacer pequeño. Esta categoría es nominal. Nos vamos a la pregunta número 10. Numérica, también de 0. Aquí la pregunta es, libros, ¿cuántos libros has leído en los últimos 12 meses? Le voy a poner nada más libros. Y aquí van a decir una cantidad. Entonces aquí no llenábamos evalues. Missing, no, todos deben de contestar. Es más, en todas las preguntas no hay missing en este cuestionario. También aquí va a ser escala porque nos van a dar una cantidad de libros, puede ser 0. Entonces, pero es un número, entonces lo dejamos así en escala. Nos vamos a la pregunta número 11. Pregunta 11 también va a ser numérica, de 0 decimales. Y la pregunta es, ya es el de respecto a las actitudes. ¿Cómo te defines en materia religiosa? Le voy a poner religión. Religión para no poner toda la pregunta. Y aquí las opciones, vamos a entrar. Le vamos a poner el código 1 para católico practicante. Ahí ustedes le ponen los acentos. El 2, católico no practicante. El 3, creyente de otra religión. Creyente de otra religión. El 4 nos dice que es no creyente. No creyente. El 5 es indiferente. Indiferente. Y le damos OK. Esta yo considero que es una variable nominal porque no hay un orden en las preguntas y aparte no es numérica. Nos vamos a la pregunta número 12. La pregunta número 12, numérica 0. Aquí nos dicen, hablan de política. Dice, cuando se habla de política se utiliza normalmente las expresiones de izquierda y de derecha. ¿En qué casilla te colocarías? Aquí le voy a poner política. Y aquí van a decir que se consideran los más cercanos al 1 son de izquierda y los más cercanos al 10 son de derecha. Aquí no le voy a poner nada porque van a poner un número, entonces así se queda. Y también va a ser escala. Nos vamos a la pregunta número 13. La 13 y la 14 se eliminaron porque son los ingresos, esas las quitamos. Nos vamos a la 15. La pregunta número 15 es el sexo. Y le ponemos sexo, género. Aquí le ponemos, aquí se va a tener categorías. El 1 va a ser hombre. Le damos a agregar.
El 2 va a ser mujer, agregar, y es una variable nominal. Nos vamos a la 16, ya terminamos, esta es la última, va a ser numérica, aquí es 0, y la pregunta es, ¿cuántos años cumpliste en tu último cumpleaños? Le vamos a poner edad, y aquí es un dato directo, van a poner un número, y se queda como escala. Entonces ustedes ya vieron qué fácil es meter todas las preguntas del instrumento, todas las variables para nosotros poder capturar. Y recuerden que estamos en la vista de variable. Aquí estamos en variable view. Para que no se nos pierda esto que ya llevamos, aquí está la opción de grabar. Entonces nos vamos a File, al menú File. Hacemos un clic. Le decimos guardar como. Cuando es la primera vez, acuérdense que ustedes le tienen que asignar un nombre al archivo. Aquí le voy a poner el escritorio para ubicarlo rápidamente. Le voy a poner ocio, porque estamos haciendo la investigación del ocio. Ocio, 2020. Este año va a ser inolvidable. Y aquí ustedes pueden ver que la extensión es .zap. O sea, la extensión que genera el SPSS es .zap. Y le digo guardar. Entonces ya guardé este archivo en mi escritorio y aquí ya cambió el nombre del archivo. Cuando ustedes vayan a abrir un archivo del SPS, no se abre como un archivo de Word, PowerPoint o de Excel que ustedes le dan doble clic al nombre del archivo, al iconito y se abre. Aquí no, ustedes tienen que entrar primero al SPS y luego darle File y abrir Open. Open y después Data, cuando ustedes van a abrir la base de datos y ya buscan el archivo que ustedes tienen, en este caso sería este, pero como yo ya lo tengo abierto, ya no es necesario decirle abrir, porque ya estoy trabajando con él. Porque muchas veces si ustedes le dan, si están en el escritorio y ven el icono del SPS, le dan doble clic, se abre el SPS, pero no va a tener datos. Y ustedes se van a asustar y todo lo que ya llevo capturado y ya definí mi instrumento, ya capturé el cuestionario y no me está mostrando nada. Entonces, para que ustedes tengan ese tip y que primero entran al software, al SPS, le dan File, Open, Data para abrir el archivo. No se abre directo así como nosotros abrimos cualquier archivo de Word, cualquier archivo de Excel o de PowerPoint. Una vez que ya definimos nuestras variables de nuestro instrumento, que estamos aquí en la pestaña Variable View, nos regresamos a la pestaña Datos, al Data View, y ustedes se fijan que ya aquí están nuestras variables, aquí en las columnas ya no aparece bar, ya aparece la pregunta P1, y si ustedes colocan el puntero del mouse, ahí está la pregunta. Para empezar y refiriéndonos a lo que haces en tus días de ocio, nos ponemos en la 2, en total, ¿cuántas horas? Acuérdense que no acabé de escribir. Aquí aparecen las preguntas, infancia. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es capturar los datos. Ya una vez que tenemos nuestros instrumentos, que ya hicimos la recolección de los datos, nosotros los vamos a capturar. Aquí en este caso vamos a capturar lo que sus compañeros mencionaron. Vamos a capturar el ejemplo número 1, o sea, el registro número 1 se capturan de manera horizontal. La persona dijo 4. Y aquí hay un icono que ustedes pueden activar o desactivar. Aquí en la barra de herramientas hay un icono que parece una etiqueta de ropa, se llama Value Labels. Y ustedes pueden activarlo si quieren que aparezca la opción o que aparezca el puro número. Hay veces que como capturistas es más rápido ver 4, nos vamos con 4, 1, 3, 2. Pero hay personas que quieren ver qué es lo que respondió. O sea, para estar seguros y cerciorarse, aquí ustedes pueden jugar con esto. Poner la etiqueta de los valores, de los números, o ver los puros números. Entonces es igual de la manera que ustedes quieran trabajar. Entonces en la pregunta número 2 viene la opción número 5. En la pregunta número 3, 1. Después 3, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 5,
2 y 18. Y así sucesivamente ustedes van a capturar todas las respuestas de los cuestionarios que se aplicaron. En este caso van a ser todas las respuestas de sus compañeros. Vamos a capturar otro más. Aquí es 4, 5, 1, 2, 3, 0, 4, 2, 1, 7, 2, 3, 2 y 19. Y así sucesivamente ustedes se van a capturar cada uno de los registros. Bueno, vamos a suponer que ya aquí tengo todos los datos, ya capturé. Aquí está ya todos mis datos. ¿Qué voy a hacer con ellos? Lo primero que puedo hacer es sacar mi distribución de frecuencias. Acuérdense que la tabla de frecuencias fue lo primero que vimos nosotros cuando vimos el SPS. Los primeros problemas que empezamos a hacer, que hacíamos el conteo de cada una de las preguntas que yo les ponía, por ejemplo, género, y cuántos eran hombres, cuántos fueron mujeres, cuántos vivían en qué municipio. Ustedes lo veíamos y hacíamos ese proceso manualmente. Vamos a ver cómo se saca la distribución de frecuencias en el SPSS. Una vez que ya capturamos todos los datos, nos vamos al menú Analizar. Aquí está, en la parte superior. Después seleccionamos Estadísticos Descriptivos y les abre otra opción. Nosotros vamos a seleccionar frecuencias porque vamos a obtener la distribución de frecuencias de estas variables que acabamos de capturar. Le hacemos un clic. Y del lado izquierdo les aparecen todas las variables y del lado derecho, las que pasen de este lado, esas son las que les van a procesar o las que les va a sacar la distribución de frecuencias. Aquí ustedes ven el iconito que les aparece cuando son variables numéricas, les aparece como una reglita. Cuando son variables ordinales, les aparece como una grafiquita. Y cuando aparece variables nominales, les salen como 3 bolitas de colores. Entonces vamos a seleccionar las variables que queremos. A ver, vamos a seleccionar todas. Vamos a hacer un clic. Seleccionamos todas y las pasamos del lado derecho. Y ya tenemos nosotros para sacar nuestra distribución de frecuencias. Le decimos OK. Y nos va a abrir una ventana. Esta es la ventana de salida, el output. Este es un archivo que ustedes deben de grabar aparte que el de datos. Si ustedes se fijan aquí al final o en la parte de abajo de su computadora, aquí les va a aparecer la ventana esta donde está la base de datos que estoy trabajando, la de ocio, y aquí está la ventana de output. Aquí la extensión es diferente, es .spo. Entonces ustedes si quieren grabar esta salida de datos que les muestra el SPS, ustedes la tienen que grabar porque si no, tienen que volver a abrir la base de datos y hacer este procedimiento de nuevo. Aquí están ya todos los variables. Primero nos saca los estadísticos. Aquí no le di estadísticos y ahorita vamos a ver cómo obtener los estadísticos. Por ejemplo, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Esta lo podemos omitir porque no nos sirve de nada esta información ahorita. Y aquí está. De esta base de datos o de este grupo que fueron 20 personas, aquí está los que les gusta beber y ir de copas, fueron 4 personas, hacer deporte 4, ir de viajes o excursiones 3, ir al cine o al teatro 7, ir a museos 1, leer 1 persona. El total son 20 personas que contestaron a este instrumento en este grupo. Y bueno, ustedes ya saben cómo se saca el porcentaje. Aquí está la segunda columna. Primero sacan la proporción y luego se saca el porcentaje. Aquí el SPS se los da directo y tiene que dar la sumatoria al 100%. O sea, el porcentaje de personas o del grupo, de este grupo de cuarto
La mayoría respondieron que les gusta ir al cine o al teatro porque tiene el porcentaje más alto. Esto ya lo van a hacer el análisis cuando ustedes hagan las gráficas. Es parte del trabajo que van a hacer de esta evidencia. Ustedes van a capturar todo el instrumento, van a capturar las respuestas, van a hacer esta distribución de frecuencias, van a hacer las gráficas y van a hacer la interpretación de estos datos. Y ustedes me van a poner una descripción. Claro que no les pido una investigación así formal, porque es muy poco el tiempo que tenemos para poder realizarlo. Ustedes nada más me van a poner a la mejor cuando vayan a hacer el análisis de esta pregunta, lo que significa ocio a la hora de hacer el análisis. El ocio es considerado como el tiempo libre según fulanito de tal. Ahí acuérdense que hay que citar en APA. Y ustedes ya manejan a la hora de interpretar los datos, los porcentajes o frecuencias, pero tienen que mencionar, y también a la hora de graficar, acuérdense los lineamientos para hacer las gráficas, con qué están trabajando, ya sea con la frecuencia, con el porcentaje o con la proporción. La siguiente columna es el porcentaje válido. Cuando nosotros tenemos missing value o valores a ignorar, aquí nos presenta el porcentaje normal y aquí ya nos presentaría el porcentaje sin tomar en cuenta esos missing value. Pero aquí no tenemos valores a ignorar. Aquí, por eso las columnas son iguales. Si se fijan, aquí es 20, aquí es 20, 20, 20, 15, 15. Si en el caso que tuviéramos missing value o valores a ignorar, aquí sería el porcentaje que no los está considerando y aquí en este sí los está considerando todos. Y aquí está el porcentaje acumulado. ¿Se acuerdan que también lo vimos? Empezamos con 20 y luego 20 le sumamos 20, nos da 40. A 40 le sumo 15, nos da 55. A 55 le sumo 35, me da 90. A 90 le sumo 5, me da 95. A 95 le sumo 5, me da 100. Este es el porcentaje acumulado. Es igual que los problemas que hicimos, pero este es de la primera variable, de la primera pregunta. Esta es la tabla de frecuencias de la primera pregunta. Aquí está de la segunda pregunta. Acuérdense que era en total cuántas horas libres tienes a la semana. Y esto fue lo que contestaron las personas. Las personas que tuvieron 3 horas libres a la semana fueron 2, 4 horas fueron 1, 5 horas fueron 2, y así sucesivamente. Hasta hay una persona que tiene 70 horas libres y representa este porcentaje. Entonces, este es el análisis que ustedes me tienen que realizar. Aquí está la variable también, la de televisión, cuántas horas dedican a ver televisión. La infancia, aquí hay las personas, aquí el porcentaje más alto fue 45, que dice que es una etapa igual de feliz que otras. O sea, la infancia no la consideran que fue muy feliz o no tan feliz, solo una persona considera que fue una etapa menos feliz que otras. Aquí la etapa más feliz, esta fueron 8 personas. Y ahí ustedes pueden hacer un análisis, también buscar a lo mejor algún autor que diga que la etapa de la infancia, cómo es considerada, entre qué edades y qué edades, para poner la gráfica a la hora de hacer el análisis de este dato. Respecto a las labores del hogar, hacer la cama, aquí está, solo lo hago en ocasiones, comparte esta responsabilidad. El porcentaje o la frecuencia más alta fue 11, entonces la mayoría de las personas de este grupo sí tienen la responsabilidad de tender al menos su cama. Limpiar la casa, aquí el porcentaje más alto fue que comparten esa responsabilidad con otras personas. De cuidar a los hermanos, la mayoría no suele hacerlo nunca, a lo mejor porque no tienen hermanos pequeños o no tienen hijos. Ahí ustedes también hacen ese análisis. ¿Cuántos hijos les gustaría llegar a tener? Aquí está, el porcentaje más alto fue de 40, que son 12. Es el típico ahorita de la familia. ¿Y cuánto les gustaría llegar a tener? Aquí está, a una persona quiere llegar a tener 4. En el amor, aquí el porcentaje más alto se dice que ahora no tiene novio formal. Es lo que está, el 15% sí tiene novio formal. Y los que nunca han tenido fueron 2. Aquí ustedes también para que hablen respecto a las relaciones afectivas. Estudios, la mayoría de ustedes, de este grupo, contestó que les gusta, que estudiaron en una escuela pública, es el 90%. Los libros, vamos a ver aquí qué cantidad de libros han leído, si se fijan, hay 4 personas que no han leído ningún libro. El 25% de las personas mencionan que un libro al año, o el 20% 2 libros, y así sucesivamente, y hay una persona que ha leído hasta 7 libros por año. Religión. Aquí está la religión. Aquí la mayoría se considera católico, pero no practicante.
Entonces ahí también ustedes pueden buscar algo respecto a religión y hacer el análisis. La política, casi todos están en término medio. ¿Se acuerdan que la escala era del 1 al 10? La mayoría está muy cercano a no estar ni de izquierda ni de derecha, y el 15% se encuentra hacia la derecha. Entonces ahí ustedes hacen un análisis también. El género, pues es obvio, aquí en este grupo es solo un hombre y pues, la mayoría son mujeres. Aquí están las edades, se encuentran respecto a los 18 y hasta 28 años. La mayoría se concentra, el porcentaje más alto es el 35% en 18 años. Una vez que ustedes tienen estas tablitas de frecuencias, ustedes pueden graficar. Aquí el SPS hace ese tipo de gráficas, pero les voy a decir una cosa, en realidad a mí no me gustan los gráficos que genera el SPS, se me hacen muy planos. Vamos a ver cómo se hace. Aquí mismo lo pueden hacer o regresarse a la pestaña de datos. Aquí estamos en la de datos. Nos vamos a Analyze, donde entramos hace un momento, Analyze, estadísticos descriptivos, otra vez en frecuencias. Vamos a regresar los datos porque si no nos van a regresar, nos van a sacar todas las variables. Aquí está, regresamos los datos. Aquí está la opción de graficar. O sea, vamos a, por ejemplo, una variable, vamos a sacar dos variables cuantitativas, o sea, numéricas. En total, cuántas horas tienes de ocio y televisión, para que ustedes vean la diferencia. Si yo pongo todas las variables, las paso aquí del lado derecho, el tipo de gráfico que me va a sacar es el mismo, porque no hay opción. Para esta variable hazme una barra, para esta otra variable hazme un pie, para esta otra variable hazme un histograma. Entonces no tiene esa opción para poder discernir entre una gráfica para este tipo de variable o no. Aquí, como agarré variables numéricas, puedo pedirle que me haga el histograma y me dice que si también la quiero con la curva. Vamos a ponerle que sí. Vamos a decirle continuar. Aquí me dice, bueno, cuando ya pido de barra, si lo quiero con frecuencia o porcentaje. Entonces, en este caso vamos a hacer el histograma y acuérdense que el histograma trabaja con las frecuencias. Vamos a decirle continuar y le decimos OK. Y nos abre otra vez nuestra ventana de salida, nuestra pestañita de salida. Nos vamos hasta el final y aquí está nuestro histograma. Aquí está. En total, cuántas horas, y aquí está la mayor parte de las horas. Aquí está. Y cómo se va formando nuestra curva. Aquí está, nos da las medidas de tendencia central, la media es 20.15 de horas. Aquí también esta media les puede dar pauta para que ustedes hagan el análisis cuando vayan a describir las gráficas. Ustedes pueden decir en promedio, el grupo cuarto, ahorita no les digo de qué cuarto es top secret. El grupo cuarto X tiene una media de tiempo libre de 20.15 horas. Con una desviación estándar de 16.78. Entonces aquí ustedes les da esta información. En total N del grupo fueron 20 personas. Aquí está la televisión. Aquí está una media de 14.75 horas dedican a ver televisión. Estas son las gráficas para variables numéricas. Aquí mismo lo puedo hacer. Me voy otra vez a analizar. Me voy a estadísticos descriptivos. Me voy a la frecuencia. Regreso a estas variables, las variables numéricas, y ahora vamos a ver una opción de variables nominales. Por ejemplo, la de la infancia. Vamos a escoger la de la infancia y nos vamos a gráficos otra vez. Y ahora quiero una gráfica de barra. Vamos a sacarla de y aquí le digo que quiero porcentajes. Entonces aquí viene la opción de frecuencia o porcentaje. Le digo continuar, le dejo un porcentaje y le digo OK. Y aquí ya me saca la gráfica de barra y aquí me indica que es en porcentaje. Aquí me dice, aquí más alto, más o menos, aquí está, que es una etapa igual de feliz que otras. Esta es la mayoría del porcentaje. Si ustedes se fijan, las gráficas son muy planas. Entonces, lo que yo les recomiendo es que estos datos que están aquí los exporten a Word o a Excel y ustedes las hagan sus propias gráficas, porque están muy planas. No pueden hacer efectos en tercera dimensión, al menos en esta versión del SPSS. Lo único que pueden hacer es cambiar el color. Es a lo mucho que llega. Vamos a pedir ahora una gráfica de pastel. Vamos otra vez a estadísticos descriptivos. Entramos otra vez a frecuencias. Regresamos a la de la infancia. Vamos a hacer, por ejemplo, esta, la de hacer la cama. Vamos a entrar a charts otra vez.
y le digo que ahora un gráfico de pie. Le digo continuar y OK. Y aquí está el gráfico de pastel. Aquí recae en mí toda la responsabilidad, así como nosotros lo vimos ahorita cuando veíamos la tabla de frecuencia, que esta es la categoría más alta. Eso lo hago en ocasiones. Aquí en el título aparecería completo. Una vez que ustedes hubieran capturado toda la pregunta, pero acuérdense que yo me fui rápido y yo nada más puse a hacer la cama. Lo mismo aquí en las variables, esto no se los había comentado. La infancia, aquí vienen los puntitos, aquí viene la infancia, televisión también. Entonces viene el título que yo le puse, pero para eso ustedes tienen que hacer toda la captura del cuestionario de manera completa. Como les decía, esta salida, todos los datos se graban en un archivo que se llama Output, que es la ventana de salida. Ustedes también lo pueden grabar, al igual que graban la base de datos, le dicen File, guardar como, si ustedes quieren seguir trabajando con esos datos. Y la extensión es .spo, aquí le ponemos, está bien, así le voy a decir Output es salida, así le voy a poner Output salida, está bien. Y le digo guardar aquí en el escritorio, porque ahí también tengo el otro archivo. Y ya grabé mi ventana, mi archivo de salida. Para abrirlo, aquí es igual que la base de datos. Ustedes tienen que ponerle File, Open, y en vez de Data, aquí le van a poner Output. O sea, van a abrir un archivo de salida. Entonces, aquí sería lo mismo. Entonces, en vez de Data, que es un archivo de datos, aquí es un archivo de salida, y ya buscan el archivo de salida y en esta ventana se los abre. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Bueno, ahora vamos a ver lo de las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, que es la media, moda, mediana, varianza, desviación estándar. ¿Cómo se obtiene? Puede ser desde aquí mismo o nos regresamos a la pestaña de la base de datos donde tengo la información. Y aquí nos vamos a analizar otra vez estadísticos descriptivos y otra vez entro a frecuencias. Regreso a la variable. Aquí en charts, bueno, ya que le voy a decir que no quiero gráficos, porque ahora no me interesa sacar gráficos. Vamos a sacar de variables numéricas, por ejemplo, ¿cuántas horas de tiempo libre? Vamos a analizar esta variable. La variable de televisión también. ¿Cuántos hijos crees que llegarás a tener? ¿Y qué otra variable numérica? Bueno, por ahí hay varias numéricas. Vamos a analizar estas tres. Nos vamos a estadísticos, le hacemos un clic y nos abre el siguiente cuadro de diálogo. Aquí están las medidas de tendencia central. Aquí está la media, la mediana y la moda. Y aquí están las medidas de dispersión. Aquí está la desviación estándar, la varianza y el rango. Tiene más medidas, aquí están los percentiles, los valores máximos, la desviación estándar de la media. Pero para nuestro curso nosotros nada más vimos las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Si ustedes las activan, acuérdense que esto nada más aplica para variables numéricas y la moda aplica para todo tipo de variable, pero ahorita nada más seleccioné variables numéricas. Entonces una vez que activo esto, le doy continuar y le doy OK y me va a sacar las medidas de estas tres variables numéricas. ¿Ustedes se acuerdan cuánto se tardaban para poder hacer el análisis de toda esa información? Vamos a ver dónde nos las colocó. Aquí están los estadísticos. Aquí está de la variable en total cuántas horas. Aquí está la media, 20.15, la mediana es 20, la moda fue 20. La mayoría pasa 20 horas, tiene 20 horas de tiempo libre, la desviación estándar 16.78, la varianza 281 y el rango 67. Acuérdense cómo sacábamos el rango. Y las horas que dedican a televisión, la media, el promedio es 14.75, la mediana 14, la moda fue 14 horas. ¿Cuántos hijos llegarás a tener? Aquí la media nos dice que es 2.75 hijos. La mediana 3, la moda fue 2, casi todos mencionaron que les gustaría tener 2 hijos. Y está muy interesante esta información. Entonces así ustedes pueden sacar las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. ¿Cómo exportar los datos? Una vez que ya tengo mis datos y que digan, es que yo quiero hacer el estudio descriptivo o el análisis ya en el Word.
Para exportar los datos se ponen en cualquiera de los resultados de salida que ustedes tengan. Vamos a suponer aquí, le presionamos el botón derecho del mouse y nos dice qué es lo que queremos hacer. Nos muestra este cuadro de diálogo. Nosotros le decimos que queremos exportar. Ponemos un clic y aquí nos preguntan qué queremos exportar. Y aquí nos dice que solamente lo que tengo seleccionado, todos los objetos o todos los objetos visibles. Nosotros seleccionamos All Visible Objects, o sea, todos los objetos visibles los quiero exportar. Aquí me dice a qué tipo de archivo lo quiero exportar. Lo voy a exportar a Word. Entonces, aquí en Browse, este es bien importante que ustedes le den Browse porque el SPS está escondido entre carpetas, subcarpetas, entonces no van a encontrar dónde está su documento, porque lo instala en la carpeta que está instalado que está SPS de evaluación. Aquí lo voy a grabar en el escritorio para tenerlo a la mano. Aquí se llama output.doc, no es output igual que el otro era .spo, aquí es .doc porque nosotros lo vamos a exportar a Word. Le digo que sí, está bien que así se llame, le doy guardar y después le doy OK. Y todos los resultados, aquí ya me está haciendo la exportación de los datos. Le minimizo esta pantalla para verificar que en realidad, aquí está el output.doc, le hago doble clic para abrirlo y ver si en realidad me exportó todo el contenido del SPS. Vamos a ver, aquí está ya los datos. Aquí está, entonces aquí ya puedo yo trabajar, hacer la interpretación de mis resultados, imprimir. Si para ustedes es más fácil, más cómodo trabajar aquí en Word que en el SPS, entonces aquí ustedes ya pueden hacer la edición de los datos sin ningún problema. Otra cosa que me faltó mencionarles, estamos aquí en la base de datos. Aquí, si ustedes quieren corregir alguno de los datos de la variable de salida, pues ustedes a lo mejor que ya quieren completar toda la pregunta, aquí cuántas horas dedicas a ver televisión, aquí lo pueden hacer y volver a sacar la frecuencia para que ya les salga la pregunta completa. También muchas veces ya que tienen el instrumento y quieren saber cuáles son los códigos, porque a lo mejor ustedes copiaron los códigos, se los pasaron, pero no tienen su manual de codificación. Aquí hay una opción, nos vamos a File, después le decimos que despliegue los datos de la información, aquí está esta opción, y después le decimos Working File. Y aquí está toda la información de las variables, si es de escala, si es ordinal, nominal, pero más abajo aquí ya vienen las categorías. Cuando nosotros le dimos categorías de la pregunta número 1, el 1 significa ir de copas bailar. De la pregunta número 2, el 2 significa hacer deporte. Aquí vienen los valores que nosotros capturamos de la pregunta 5A, de la pregunta 5B, de la pregunta 5C, de la pregunta número 8 y así aquí ustedes pueden obtener esos valores. Esta es una muy buena opción. Esta también se las manda a la ventana de salida. Aquí está todo lo va mandando hacia abajo. Si se fijan, aquí tenemos las primeras tablitas que sacamos. Aquí está. Y luego tenemos las gráficas. Y ahorita tenemos ya este manual de codificación, parecido a un manual de codificación. Todo esto se los va agregando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Si ustedes quieren que sean en archivos separados, nada más le dan File y Nuevo archivo. Y ahí, nuevo archivo de salida, de Output. Y ahí les va agregando las cosas nuevas si ustedes lo quieren de manera separada. Esto es el uso básico del SPS. Espero que haya quedado claro. Y si tienen alguna duda, no duden en contactarme. Muchas gracias por su atención. Y estamos ahí al pendiente para que ustedes puedan realizar esta base de datos que ustedes van a capturar y también la base de datos que les voy a proporcionar para el producto integrador. Muchas gracias.